Ahora sí, doctora, adelante. Muy buenas tardes, con Cepocat y con todos los presentes. Bueno, es un placer poder estar compartiendo con ustedes este espacio académico una vez más. Gracias por la invitación. Y bueno, espero poder compartir con ustedes lo poco o quizás lo mucho que sé acerca del tema. Agradezco la participación de ustedes en su momento oportuno, ¿no? Y bueno, pues vamos a comenzar. El tema a tratar el día de hoy es la conciliación extrajudicial, ¿no? Especialmente el procedimiento conciliatorio extrajudicial. Dar el procedimiento conciliatorio extrajudicial, sería bueno hacer una breve introducción, ¿no?, sobre lo que es la conciliación extrajudicial. Como bien sabemos, la conciliación, ¿no?, se encuentra estipulada o reglamentada en la Ley 2687-2, ¿verdad? En ella prescribe como alternativo para la solución de conflictos, ¿verdad? Este mecanismo faculta a que las partes, ¿verdad?, puedan acceder a la búsqueda de la solución de aquellos conflictos que pudieran tener, ¿ok? Ellas pueden acudir ante un centro de conciliación, ¿no? Los centros de conciliación pueden ser aquellos adscritos al Ministerio de Justicia, ¿ok?, como aquellos centros de conciliación privados, o pueden ser aquellos centros de conciliación del Ministerio de Justicia, ¿no? Los centros de conciliación gratuitos, que los encontramos, pues, a nivel nacional. También las partes pueden acudir al juzgado de paz, ¿verdad? Juzgado de paz de trabajo o a un juez de paz, en caso no existan dentro de su jurisdicción un centro de conciliación, ¿verdad? A fin que obviamente se les asista en la búsqueda de una solución consensual al conflicto. Se dice que la conciliación es de interés nacional, puesto que una de sus finalidades es justamente poder ayudar a las partes a encontrar una solución, ¿verdad? A su vez, también es de interés nacional. ¿Por qué? Porque cumple un rol muy importante dentro de lo que es contribuir, ¿no?, a la disminución de la carga procesal, ¿verdad? En su artículo 3, la presente ley prescribe sobre la autonomía de la voluntad. Se dice que este principio de la autonomía de la voluntad va a regir todo el procedimiento conciliatorio, desde su inicio hasta su etapa final. ¿Okay? Aquí la conciliación se dice que básicamente se caracteriza por ser una institución consensual, en donde pues media la voluntad de las partes. O sea, todos los acuerdos que las partes puedan arribar van a ser en base a la voluntad de ellas. ¿Okay? Ningún acuerdo puede ser impuesto por el conciliador o por alguien, ¿no?, que pertenezca o forme parte de un centro de conciliación. No puede imponer. Básicamente, por eso se dice que la conciliación es una institución consensual y como principio rector de la conciliación es la autonomía de la voluntad. La conciliación está compuesta, ¿verdad? Está compuesta, como les dije, por un principio rector que es la autonomía de la voluntad, pero a su vez tiene principios que van a regir, ¿no?, todo el procedimiento conciliatorio. Ahora bien, esos principios los encontramos estipulados en el artículo 2, ¿no? Dentro de ellos tenemos el principio de la equidad, el principio de la veracidad, el principio de la imparcialidad, de la buena fe, de la confidencialidad, ¿no?, neutralidad, legalidad, el principio de economía y de celeridad. Por eso se dice que la conciliación ofrece muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas. Dentro de ellas es de que es económica, es célere, ¿no? Es imparcial. Quienes están a cargo
de velar por el cumplimiento del procedimiento conciliatorio, pues tienen que cumplir una función netamente neutral. Los acuerdos y todo el procedimiento tiene que ser en base a los parámetros legales, ¿verdad? Se rige en cuanto a la presunción de veracidad, ¿no? Imparcialidad, no podemos parcializarnos, ¿no? El conciliador tiene que ser un tercero, ¿verdad? Que no se puede parcializar ni con las partes solicitantes ni con la parte invitada, ¿no? Puesto que tiene que garantizar, ¿no? Que ambas puedan accionar de una manera correcta, ¿no? De una manera correcta y los acuerdos sean de manera transparentes y equitativos. El principio de buena fe, ¿no? Obviamente, cuando alguien viene a solicitarte una conciliación, este principio se pone en práctica, ¿no? Si alguien te dice, quiero solicitar, por ejemplo, ofrecimiento o el cumplimiento de obligación de dar suma de dinero. Entonces, aparte de que te traen los documentos, ¿no? Un documento privado, ¿no? Un contrato privado, supongamos, ¿no? En base a este principio de buena fe, se supone que el conciliador, ¿no? O el director o quienes forman parte del centro de conciliación toman en cuenta de que ese documento pues es veraz y lo que dice la parte solicitante y en su momento la parte invitada pues también es veraz, ¿verdad? Entonces, se dice que estos principios son principios que rigen todo el procedimiento conciliatorio, ¿no? Porque lo vamos a ver, su ratio de adaptación la vamos a ver en todo, ¿no? El quehacer, desde inicio a fin. Ahora bien, el artículo 6 nos prescribe la falta de intento conciliatorio, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ¿no? El demandante, en forma previa a interponer su demanda judicial, no agota la vía conciliatoria, o sea, no solicita la conciliación? O, en su defecto, si lo invitan, no concurre. En este caso, a la audiencia correspondiente. Aquí el juez, ¿ok? El juez al momento de calificar la demanda la declarará improcedente por manifiesta falta de interés para cobrar. En el artículo 7 encontramos las materias conciliables. ¿Okay? Se dice que las materias conciliables son aquellas pretensiones determinadas y determinables. ¿Que verse sobre qué? Sobre derechos disponibles de las partes. ¿Okay? Por ejemplo, en materia de familia, las pretensiones que deriven de una relación familiar y respecto de las cuales las partes, ¿no? Pueden tener libre disposición, ¿no? Pueden ser materias conciliables. Ahí, bueno, hace una excepción la ley en cuanto a la materia laboral. Como bien sabemos, los centros de conciliación no pueden ver materia laboral, salvo los centros de conciliación del Ministerio de Trabajo, ¿no? Ellos están facultados a ver este tipo de materias. En el artículo 7 encontraremos aquellos supuestos, ¿no? Y materias no conciliables. Aquí, bueno, encontramos súper claro, ¿no? Cuándo son los casos, ¿no? En los cuales no procede la conciliación. Se dice que no procede una conciliación cuando se desconoce, por ejemplo, el domicilio de la parte invitada. Es necesario, ¿no? Lógicamente, que si alguien viene a solicitar una conciliación, a efectos de que la parte invitada o la parte que se le está invitando a conciliar conozca de que está haciendo o va a ser partícipe de una conciliación que le está invitando, es necesario pues notificársele, ¿no? Para que ella pueda concurrir. Entonces, es
Hemos tenido un pequeño percance con la doctora, ya en breve se estará conectando. Pedimos las disculpas del caso, por favor. Vamos a esperar unos momentos, gracias. Mientras tanto, recordarle a los participantes que la asistencia se está ya quedando grabada en esta sala Zoom, así que no es necesario que registren la asistencia por mensaje. Esto ya queda automáticamente grabado a los participantes que ingresan a esta sala Zoom. Mientras tanto, también los invitamos a inscribirse a este curso. Ya está con nosotros acá la doctora. Doctora, ya está, ahora sí. Tiene su micrófono apagado, doctora. Disculpen, problema de conectividad, se fue la señal. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Por eso es indispensable, ¿no? Que se pueda alcanzar el domicilio del invitado de manera precisa y de manera clara, ¿no? Cuando la parte domicilia en el extranjero, salvo que el apoderado, ¿no? Cuente con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación. Esta segunda parte, ¿ok? A ver, antes, cuando la conciliación era solo presencial, era un poquito difícil, ¿no? Que alguien que estuviera en el extranjero de repente venga solamente para conciliar, ¿no? Pero ahora, gracias a su modificatoria, ¿no? Y al hecho de la creación de la conciliación virtual, es que ahora, pues, alguien que domicilia en el extranjero ya puede participar, ¿no? De una conciliación. Desde cualquier parte del mundo ya puede conectarse, ¿verdad? Y puede ser partícipe de una conciliación. Pero en caso, ¿no? Este domicilio en el extranjero, pues, puede participar siempre y cuando cuente con un apoderado, ¿no? Con poder expreso para ser invitado a un centro de conciliación. Básicamente, sí, tiene que ser expreso. El poder tiene que decir, ¿no? Que se le otorgan facultades para participar en una audiencia de conciliación. Otro caso es cuando se trate de derechos y bienes de incapaces, ¿no? A que se refieren los artículos 43 y 44 del CC. Como sabemos, el artículo 43 y 44 del CC prescribe claramente aquellos incapaces absolutos y aquellos incapaces relativos, ¿verdad? Entonces, cuando se trate de derechos y bienes de incapaces, a que se refieren estos artículos, no se podría proceder a conciliar. En los procesos cautelares, ¿no? En los procesos cautelares también no se puede. En los procesos de garantías constitucionales tampoco. ¿Por qué? Porque básicamente se trata de procesos, ¿no? En donde pues son derechos no disponibles uno y requieren de derechos básicamente se declaren, ¿no? O sea, se necesita de un tercero que declare derechos. Entonces, por eso se dice que eso no son materias conciliables. Ahora bien, el artículo 8 de la presente ley nos habla, nos hace mención sobre la confidencialidad. Se dice que todo lo actuado en una audiencia de conciliación es netamente confidencial. Ahora bien, ¿hay una excepción a la regla? Sí, hay una excepción. Por ejemplo, cuando se sabe, ¿no? Se sabe o se toma conocimiento de hechos que conduzcan a establecer indicios de presuntos ilícitos, ¿no? O de delitos, ¿no? O faltas. En esos casos, ¿qué pasa? En esos casos, el conciliador o el centro de conciliación está obligado a dar conocimiento a las autoridades pertinentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un deber, ¿no? Es un deber, es un deber. Si es que vemos que de repente lo que se está tratando de conciliar proviene de un delito, mira, un caso en donde estaban tratando de conciliar el tema de era un tema monetario, era un tema monetario.
Me acuerdo que supuestamente era ofrecimiento de pago, habían ido por un monto de dinero, ¿no? Conciliar un texto, aparentemente ofrecimiento de pago, pero el conciliador una vez, pues, tratando de ver una vez, lógicamente. Entonces, en esos casos se efectúa la regla de la conciliación, ¿no? Y el artículo 8, ¿no? Nos habla que los que participan en la audiencia de conciliación deben mantener reserva de lo actuado, ¿no? La excepción es el conocimiento de hechos que conducen a establecer indicios razonables de la comisión de un delito o falta, y todo lo sostenido o propuesto en ella carece de valor probatorio, ¿ok? Es decir, si se dijo algo que de pronto para un proceso judicial, un proceso administrativo, un proceso civil, se pueda traer a colación como un medio probatorio, eso no va a ser válido, no va a ser válido, porque todo lo sostenido ahí pues carece de valor probatorio. Dentro de las materias conciliables, este punto es muy importante, ¿no? Tenerlo en claro. Por ejemplo, nuestra circular, ¿ok? Tenemos una resolución directoral, es del número 0069-2016. En ella establecen parámetros, ¿no? Parámetros en cuanto a la conciliación, ¿no? Para una correcta, ¿no? Prestación de servicio conciliatorio. En ella encontramos disposiciones generales en las cuales están comprendidas materias de familia, materias civiles, materias de contrataciones del Estado, ¿no? Que son básicamente materias que pueden conciliar los centros de conciliación gratuitos y privados, ¿no? Dentro de la materia de familia, en las materias de familia, ¿qué se tiene que tener en cuenta? Aquí el conciliador va a tener que velar porque los acuerdos, ¿okay?, que puedan adoptar las partes sean los más convenientes o los más beneficiosos para los hijos. ¿Esto en base a qué? A que el conciliador tiene que velar por el cumplimiento del principio del interés superior del niño. O sea, cualquier acuerdo que puedan llegar las partes, así sea de plena voluntad, ¿ya? No pueden ir en contra de este principio, ¿ok? Entonces, las materias que podemos conciliar en esta área de familia, esta área especializada, es, por ejemplo, la pensión de alimentos, ¿no? La pensión de alimentos a favor del conviviente, ¿no? En la pensión de alimentos no hace distinción de que si son matrimoniales o extramatrimoniales, no hace distinción, ¿no? Habla pensión de alimentos. En esto obviamente tiene que mostrarse, uno de los requisitos podría ser, por ejemplo, el DNI del solicitante, partida de nacimiento del hijo, ¿verdad? El domicilio o partida de DNI, perdón, copia de DNI del menor, si hubiese, en este caso la dirección del invitado, ¿verdad? O cualquier otro documento, ¿no? O medio probatorio de pronto que podamos probar, ¿no?, los gastos que efectúa en este caso el progenitor que tiene a cargo el hijo o los hijos, ¿no? Y que pues conlleva a que pues pida de manera, en la vía extrajudicial, la pensión de alimentos. No, la pensión de alimentos a favor del conviviente también se puede ver, es una materia conciliable. Esto, para que proceda, obviamente, dentro de los requisitos puede ser el DNI del solicitante, ¿verdad? Puede ser también la declaración de la unión de hecho, ¿verdad? Ya sea a nivel judicial o a nivel notarial, ¿verdad? Entre los otros requisitos generales, ¿no? La reducción o aumento de alimentos. ¿Esto procede? Sí, esto procede, ¿no? Esto en base, hay que tener en cuenta que cuando se pide aumento, ¿no? En los casos de aumento, por ejemplo, que no sobrepase el 60% del invitado, ¿no? Teniendo en cuenta incluso si ese tiene otras responsabilidades con beneficiarios alimentistas,
¿no? Alimentarios. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Se puede pedir reducción, y sí, también, siempre y cuando pues se muestre o se pruebe que de repente, por ejemplo, las condiciones económicas de quien pasaba una pensión alimenticia ya no son las mismas, por ejemplo, ¿no? Supongamos, pido una reducción de pensión de alimentos. ¿Por qué? Porque sufrí un accidente y simplemente ya me encuentro. Antes, supongamos, ¿no? Antes me dedicaba a taxiar, pero ahora pues he perdido una pierna, no supongamos, entonces ya no puedo generar los mismos ingresos, ¿no? De repente ya me dedico a otro, ¿no? A otro de repente rubro económico, pero ya no genero los mismos ingresos como cuando pues contaba con todas mis extremidades pues completas, ¿no? O de pronto estoy pasando una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que me imposibilita hacer mis actividades diarias o comunes, ¿no? Como antes pues las realizaba, ¿no? Entonces pido una reducción. Entonces, pero pruebo, ¿no? Pruebo mediante certificado médico o no sé, dependiendo el caso específico, pruebo por qué pido la reducción de alimentos, ¿ok? O en este caso pruebo porque pido el aumento de alimentos también, ¿no? Por ejemplo, de repente no es igual solicitar una pensión de alimentos de un bebé o de un niño de 1 a 3 años a que pedir de repente una pensión de alimentos de un hijo que está en edad escolar, ¿no? O en edad ya preuniversitaria, quizá, ¿no? O no sé, en la secundaria o cosas así, ¿no? O de un niño sano a pedir una pensión de alimentos de repente de un niño que necesita atención médica, tratamientos, ¿no? Entonces, todas esas cositas son importantes para poder, en base a ello, determinar, ¿no? ¿Qué cosa? Determinar los medios probatorios, ¿no? O los anexos que yo voy a pedir, ¿verdad? La documentación que yo voy a pedir como centro de conciliación, ¿verdad? Exoneración de alimentos, sí, también se da. A veces cuando son mayores de edad, cumplen la mayoría de edad y supongamos, ¿no? Ya trabajan, ellos mismos se educan, o de pronto tú los estuviste apoyando, ¿no? Pero ya cumplieron la mayoría de edad y ya quieren valerse por sí mismos, entonces piden exoneración de alimentos, ¿no? En este caso, pues tiene que mostrarse, ¿no? ¿Por qué pide exoneración de alimentos? Porque, bueno, ya cumplió 18 años de edad, ya puede mostrarlo mediante su DNI, ¿no? Y cosas así. Régimen de visitas también. Acá, bueno, pues el papá que no goza de la tenencia, ¿no? De los hijos es quien puede pedir régimen de visitas. Ahora, ¿qué pasa con este punto? Hay que tener en cuenta que el régimen de visitas tiene que ser detallado, expreso, tiene que ser bastante detallado, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? La hora en que lo va a recoger, el día en que lo va a recoger, de repente si es con estornamiento o sin estornamiento, ¿no? De dónde lo va a recoger, a dónde lo va a regresar, ¿no? Todas esas cositas son importantes para que pueda esa acta, ese acuerdo pueda ser ejecutable si en caso se incumpliera, ¿no? Ahora, la variación de régimen de visitas también es posible, ¿no? La tenencia, los gastos de embarazo, tenencia y alimentos. Bueno, en los gastos de embarazo hay que tener en cuenta dos cositas, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos tener en cuenta cuando son mayores de edad, perdón, cuando son mayores de 14 años, ¿no? Y cuando son menores de 14 años, supongamos, ¿no? Pongámonos en el supuesto de mayor de 14 años, ¿ya? En este caso, puede pedir gasto de embarazo, tenencia de alimentos, un mayor de 14 años cuando el niño ya haya nacido, ¿verdad? Pero si el niño aún no ha nacido, ¿quién tiene que pedirlo? El que está esperando el bebé, que es mayor de 14 años, o tendría que pedirlo su papá en representación, sus padres en representación, sus progenitores, ¿verdad? Tendrían que pedirlo en representación. Entonces hay dos cositas ahí, ¿no? Cuando son mayores de 14 años, pero todavía no nace el niño, y cuando ya nace el niño. Cuando ya nace el niño, pueden pedir ellos, y cuando no nace, lo pueden hacer mediante representación de sus padres. Perdón, los padres pueden pedir representación, ¿verdad? Cuando son menores de edad, ahí sí tienen que pedirlo quienes, los padres, ¿verdad?
El otro punto es la liquidación de sociedades gananciales, ¿no? La liquidación de sociedades gananciales, bueno, lo que se tiene que mostrar acá es, por ejemplo, la partida de matrimonio, ¿verdad? Para poder probar de que pues, existe una sociedad de gananciales, ¿verdad? La liquidación de la sociedad de bienes durante la unión de hecho, también. Para eso se tiene que probar mediante la declaración de la unión de hecho, ya sea a nivel judicial o notario. En materia civil, se consideran ser excluyentes las que a continuación se indican. Por ejemplo, acá nos indican la resolución de contrato, el incumplimiento de contrato, otorgamiento de escritura pública, ¿no? La resolución de contrato justamente lo que busca es dejar sin efecto un contrato, ¿no? Por causales sobrevenientes a la celebración del contrato, ¿no? El incumplimiento del contrato es cuando, bueno, pues, una de las partes no cumplió, ¿no? Entonces me veo en la imperiosa necesidad de poder acudir al registro judicial y pedir el incumplimiento del contrato. El otorgamiento de escritura pública, ¿no? En este caso, procede, ¿no? A pedido de ¿qué? De las partes interesadas. La rectificación de áreas y linderos también es una materia conciliable, ¿no? Justamente lo que busca, ¿qué cosa es? Es esclarecer un conflicto en cuanto a las áreas y linderos, ya sea del propietario, de los propietarios, ¿verdad? Ofrecimiento de pago, que en palabra lo dice, ¿no? Ofrecimiento de pago, justamente acuden a la vía extrajudicial para poder pactar el modo, ¿no? El modo de el pago, ¿no? Del ofrecimiento de pago, el modo. O sea, te ofrezco pagar en tales, por ejemplo, en tales fechas, en tales partes y en tales montos, ¿no? Entonces también tiene que ser de manera específica para poder ejecutarlo. El desalojo puede en este caso, ¿no? Proceder, ¿no? Justamente porque tiene como objeto lograr la recuperación del uso, ¿no? Y disfrute del bien. En este caso puede proceder, ¿no? El desalojo por falta de pago, ¿no? Por vencimiento de plazo, por ocupación precaria. Incumplimiento de contrato, entre otros. Cuando hablamos que puede solicitarse desalojo por falta de pago, un ejemplo, el clásico ejemplo de un arrendatario, ¿no? Un arrendatario. Bueno, por ejemplo, tú arrendaste un local comercial, pero simplemente no te cancela hace 4 meses, entonces tú invitas a conciliar a ese arrendatario y le dices, ¿sabes qué? Arrendador, perdón, y le dices, ¿sabes qué? Necesito que me devuelvas el local comercial. ¿Por qué? Porque hace 4 meses no me pagas, yo necesito la restitución. Entonces, le dices, ¿me pagas o lo desalojas? Cualquiera de esos dos, ¿no? Entonces ya lo invitas a conciliar, las partes pactan, ¿no? De repente retirarse del lugar, ¿no? Y devolver el bien. Entonces, puede ser un desalojo por falta de pago, ¿no? Por vencimiento de plazo, también, ¿no? Supongamos arrendaste y ya no quieres contratar más, ya venció el plazo y simplemente quieres que desaloje, ¿no? Por ocupación precaria, ¿no? En este caso, el ocupante precario es aquel que se encuentra en posesión de un bien, ¿no? Sin que en esta relación medie qué cosa, un contrato de arrendamiento, ¿no? O sin que medie un título, ¿no? Un título que le acredite de repente una propiedad, ¿no? Como propietario o como posesionario. En ese caso, por ocupación precaria también procede, ¿no? Solicitar una conciliación extrajudicial de desalojo. Por incumplimiento de contrato, entre otros, ¿no? Por ejemplo, por incumplimiento de contrato se me ocurre, no sé, de repente alquilas tu terreno agrícola, ¿no? Dentro de lo pactado es que se abone la tierra, supongamos, con abono natural, ¿no? Abono orgánico, ¿no? Más no con abono artificial. Entonces, supongamos, ¿no? Quien te alquila
de repente ¿cómo se llama? Tus tierras, incumple, pues, ¿no? Incumple, tú te enteras y pides el incumplimiento de contrato. Podría ser una forma, ¿no? En realidad son muchos son muchos los ejemplos que podríamos ver, ¿no? La división y partición. Los copropietarios están obligados a hacer partición cuando uno de ellos o cualquiera de los acreedores lo pida, ¿verdad? Conforme a lo previsto en el artículo ¿qué? En el artículo 984 del Código Civil. ¿Ok? Ese es en cuanto a la división y partición. Cuando hablamos de indemnización, bueno, pues ya sabemos, ¿no? Lo puede solicitar el acreedor o los acreedores, ¿no? Perjudicados. Y que pues consideren que pueden exigir, ¿no? En la otra parte pueden exigir una retribución, ¿no? Por el daño causado. ¿No? Se aconseja de que aquí, pues, en esos acuerdos se tome en cuenta el lucro cesante, el daño emergente y el daño moral, ¿no? El lucro cesante, bueno, es todo aquello que deja de percibir, ¿no? Y, en este caso, la parte afectada, ¿no? A causa del daño causado, ¿no? El lucro cesante se puede determinar, se puede calcular, ¿verdad? Se puede calcular, por ejemplo, el lucro cesante, aquello que dejas de percibir. Supongamos, ¿no? Eres abogado, ¿no? Eres abogado y alguien te difamó. Y a causa de esa difamación, pues simplemente te sacan de la firma en donde pues tú trabajabas, en un bufete de abogados importante, te sacan, te despiden, pierdes tu trabajo. Entonces supongamos de que percibías 5.000 mensual, supongamos, ¿no? Entonces eso se puede cuantificar en el tiempo, ¿no? Que pues obviamente el daño causó efecto, ¿no? Supongamos que fueron 2 años por esta difamación que tú dejaste de percibir, pues lo podemos básicamente calcular, ¿no? Es muy fácil calcular el lucro cesante, ¿no? Porque es lo que dejamos de percibir. ¿El daño emergente también es calculable? Sí, ¿verdad? El daño emergente también es calculable. En este caso es el daño causado al bien, ¿verdad? Del afectado. ¿Tú lo puedes calcular? Sí. Lo puedes contabilizar, lo puedes cuantificar. El daño moral se dice que, bueno, pues es un poco más subjetivo, ¿no? Pero de pronto en el daño moral encontramos la afectación que se le hace, por ejemplo, en este caso mencionado, a la afectación que se le hace a la persona como tal. Por ejemplo, en este caso al abogado, se le afectó como persona, se le ha causado una grave afectación como profesional, ¿verdad? Que de pronto pues ya la gente no va a confiar en él, ¿no? Y pues lo que le tomó construir con mucho sacrificio, por muchos años, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pues simplemente por esta difamación, por este delito, ¿qué pasó? Se destruyó. Entonces, ¿podemos contabilizarlo? Sí, también, pero es un poco más subjetivo, ¿no? Muchas veces también acá podemos encontrar también la afectación que se hace a tu proyecto de vida, ¿no? Por ejemplo, supongamos, era necesario que tuvieras tanto tiempo de abogado dentro del ejercicio de la profesión para de repente postular para juez, fiscal, y esto pues ya manchó ¿no? Ya manchó tu hoja de vida, tu currículum, entonces definitivamente hay también una afectación, ¿no? Que pasa de ser un cuantificable a algo ya un poco más subjetivo y muchas veces incuantificable, ¿no? Porque a veces ese tipo de daños es incalculable, ¿no? Es incalculable porque es causado a la dignidad de la persona. La indemnización o separación unilateral de unión de hecho, esto lo solicita quien pues se ve afectado, ¿verdad? Quien se ve afectado por la separación, por el abandono en este caso del conviviente, ¿no? Retracto, ¿no? Aquí en el retracto, ¿qué se busca? El derecho de adquisición, ¿no? Preferente a favor de determinadas, ¿qué cosa? Personas, en el caso de venta de bienes.
Por ejemplo, un clásico ejemplo de retrato. Copropietarios. Son copropietarios de un edificio, de un condominio. El primer piso pertenece a un propietario y él pues lo quiere vender. Entonces, los demás copropietarios van a tener este derecho de preferencia, ¿verdad? Ante cualquier comprador, ¿verdad? Va a tener, entonces, supongamos un copropietario se entera de que otro copropietario quiere vender, no quiere vender su primer piso, supongamos, la primera parte, el primer piso del condominio, entonces va al centro de conciliación y pide retrato para que se le otorgue esta adquisición preferente, ¿no? Entonces, en petición de herencia. En petición de herencia tenemos que tener en cuenta algo bastante importante, que solo se admitirá cuando el solicitante, ¿qué cosa? Acredite su calidad de heredero, ¿ok? Reconocido, ya sea vía notarial o judicial. Aquí no, en petición de herencia solamente es para los ya reconocidos como herederos. Se me ocurre, no sé, a ver un caso que ya esté reconocido, ¿no? En la declaratoria de herederos se le aparezca, supongamos son 5 hermanos, 4 matrimoniales, 1 extramatrimonial, pero los 5 son herederos, ya perfecto, está reconocido, pero en efecto, en práctica, ¿no? En práctica, quienes siguen administrando, haciendo uso y disfrute de todos los bienes, supongamos, de los cuales son herederos, ¿no? No lo incluyen a él, ¿no? Y él va a un centro de conciliación y dice que, ¿sabes qué? Quiero hacer mi petición de herencia, ¿no? Creo que ya, pues, en práctica también ya, yo también tenga un goce, ¿no? Disfrute de lo que me corresponde, ¿no? Pues a veces sucede eso, ¿no? Sucede eso. Y bueno, acuden a un centro de conciliación a pedir la petición de herencia. Interdicto de retener y recobrar. ¿Qué constituye el interdicto de retener y recobrar? Constituye, ¿qué cosa? Un instrumento, ¿verdad? Un instrumento para el cese de los actos perturbatorios, ¿verdad? De la posesión o la restitución de la misma. Se admite con la documentación que sustente la pretensión. En el interdicto, por retener, se me ocurre un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Supongamos que yo tengo, supongamos, un fondo, ¿no? Un fondo, y pues tengo animales, ¿no? Tengo de repente cabeza de ganado, supongamos, ¿no? Pero a esta cabeza de ganado las alimento, les doy agua, ¿no? Pero esa agüita sale pues de un pozo, ¿ya? De un pozo. Entonces, viene mi vecino, ¿no? Ese pozo está dentro de repente dentro de las áreas, ¿no? Y una persona X, esta persona X viene de la noche a la mañana y me impide sacar agua de ese pozo, ¿ya? Porque aduce de que ese pozo está dentro de su propiedad. Entonces, en este caso, ¿no? Justamente este instrumento de interdicto de retener y cobrar, lo que me va a otorgar a mí es que se respete mi derecho de posesión. O sea, yo como poseedor hago uso y disfrute de ese pozo. Entonces, tú de la noche a la mañana no vas a venir y vas a perturbar el uso y disfrute del agua de ese pozo. Entonces, para ello, hay mecanismos legales, ¿no? Los cuales, pues, y vías correspondientes para que tú, pues, de repente puedas hacer valer tu derecho si tú te consideras propietario. Pero así de manera intempestiva o de manera arbitraria, ¿no? Podríamos decirlo, no puedes tampoco venir y hacer abuso de tu derecho o del derecho que tú consideras que tienes. Entonces, para eso procede, ¿no? De poner un interdicto de retener y cobrar. O de repente, por años yo he estado haciendo uso, y circulaba por un paso común que hay, ¿no? Un paso común. Sin embargo, de la noche a la mañana viene el vecino y cerca, pues, ¿no? Cerca.
y ya no tengo por dónde yo transitar. Entonces también, en esos casos también procede un interdicto para tener que recobrar, porque justamente es un instrumento que lo que busca, ¿no?, es el cese de actos perturbatorios, de la posesión o la restitución de la misma. En este interdicto no se va a discutir si eres propietario o no, si tienes mejor derecho de la propiedad. No se va a discutir nada de eso. Simplemente lo que se busca es respetar en este caso mi derecho como posesionario, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo estoy circulando, y tú vienes y de la noche a la mañana me cercas el paso, me interrumpes el paso. O sea, de esa manera tampoco puede ser las cosas, ¿no? Entonces hay vías, hay formas como quizá puedas hacer valer el derecho que tú dices tener, ¿no? Ahora, la obligación de dar suma de dinero, ¿no?, como ya sabemos, a la solicitud de conciliación deberá juntarse el documento que acredite qué cosa, la deuda. Sucede que a veces vienen a solicitar conciliaciones y dicen, agarra, y dicen, doctora o doctor, no, quiero solicitar una conciliación por obligación de dar suma de dinero. Así, ya, ¿qué documentos tienes? No, se comprometió, ¿no?, a devolverme el dinero, pero sí nomás, verbalmente. Doctor, pero si es conciliación, no es vía judicial. ¿Por qué no lo invitamos a conciliar? No, porque uno de los requisitos justamente que te pide también la ley, ¿no?, es de que pues se pueda aprobar en este caso la obligación. Se acredite la deuda, ¿no?, o algún documento mediante el cual se requiere el pago, ¿verdad? ¿Cuál podría ser ese documento? Por ejemplo, una carta notarial, ¿no? Una carta notarial es un documento con el cual tú también puedes acreditar el pago, ¿no? Tenemos también las obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, ¿verdad? Cuando hablamos de obligaciones de dar, ¿a qué nos referimos? Nos referimos que básicamente tiene por objeto la entrega de un bien mueble o inmueble, ¿verdad?, por parte del deudor en favor y en provecho del acreedor. Obligaciones de hacer consisten en la realización, ¿qué cosa?, de servicios, ¿verdad?, en la prestación de trabajo material, intelectual o mixto a que se compromete el deudor. ¿En beneficio de quién? Del acreedor. Obligación de no hacer son aquellas en las cuales el objeto de prestación es una obtención por parte del deudor. Tenemos la reivindicación, que es otro punto también conciliatorio, no es una materia conciliable, la sentencia con condena y futuro, pago de mejoras, ¿no? El pago de mejoras puede ser de que el dueño, ¿no?, el dueño opte por pagar el valor o opte por también pedir, en este caso, cuando son mejoras necesarias, ¿no?, es el derecho del poseedor a recibir el valor actual de las mejoras necesarias, ¿no?, útiles y de recreación que existan al tiempo de la restitución del inmueble, ¿verdad? Y al retirar las de recreo que puedan separarse sin daño, sin ocasionar el daño del propietario, ¿no?, de la propiedad, perdón, salvo que el dueño opte por pagar su valor actual, ¿verdad? Bueno, en contrataciones del Estado, ¿no?, conforme a la ley 30.22.5, que es la ley de contrataciones del Estado, es un reglamento aprobado, ¿no?, mediante el Decreto Supremo 350/2015, se considerarán como materias conciliables sin ser excluyentes las que a continuación se indican. Tenemos, por ejemplo, la resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad, valorizaciones o metrados, liquidación de contrato, obligaciones posteriores al pago, pagos, resarcimiento de daños y perjuicios y vicios ocultos. Supuestos no conciliables. Extinción de los alimentos, el prorrateo de la pensión de alimentos, la reducción de alimentos, exoneración. Miren, todo lo que ven acá, ¿ya? Todo lo que ven acá, hay puntos que son similares a lo que hemos visto en las materias conciliables. Pero ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que de repente, previo a ello, por ejemplo, en extinción de alimentos, prorrateo de pensión de alimentos, variación de tenencia, cosas así, se ha establecido la tenencia o los alimentos o el régimen de visitas en qué? En la vía judicial, ¿no? Si previo a ello, en vía judicial se ha establecido estas materias, entonces lo que compete es acudir a la vía judicial. Pero si previo a ello se ha establecido en la vía extrajudicial, entonces se puede seguir, ¿no? Se puede seguir disponiendo de estas materias en la vía extrajudicial. ¿Ok? Ya. A ver, nos centramos un poco más en lo que es el artículo 10, ya, sobre la audiencia única. ¿Ok? Bueno, se dice que la audiencia única, ¿ok? Se realizará ¿en dónde? En el centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia. Ahora, cuando hablamos de audiencia única, nos trae a pensar justamente que es una sola audiencia, ¿verdad? Pero se dice de que esta puede, ¿no? Puede ser reprogramada o puede ser comprendida por sesiones. ¿Y cuándo se da estos casos? Se da muchas veces cuando se necesita, ¿qué cosa? Se necesita de repente la opinión de un experto, la opinión de un profesional. Ha habido casos, por ejemplo, en materias de familia, en casos de familia que hemos necesitado muchas veces, de repente que los padres, previo a conciliar, no pasen por una consejería familiar o quizá por una entrevista psicológica para que de repente el profesional especializado pueda orientarlos mejor, ¿no? O quizás, si es de materia civil, de repente hay documentos mejor determinación o una mejor garantía, ¿no? En cuanto a la legalidad del procedimiento o de los acuerdos, se solicita, no se requiere, ¿no? El consejero requiere, ¿qué tal si me traen esa documentación? Entonces, se reprograma la audiencia, ¿no? Para otra sesión, ¿no? Entonces, digamos que los fines se encuentran previstos en la ley, ¿sí? Y definitivamente siempre va a ser para una mejor toma de decisiones, ¿no? Excepcionalmente, el MINJUS podrá autorizar la realización de la audiencia en un local distinto, ya, el cual deberá, ¿qué cosa? Contener las condiciones, ¿no? Que garanticen un debido procedimiento, ¿no? O el correcto, o la correcta actuación de la audiencia única, ¿no? Quizá se me ocurre, puede ser en la casa de la persona que no se puede trasladar al centro de conciliación, ¿no? Previo a ello, el centro de conciliación pide autorización al Ministerio de Justicia, el Ministerio de Justicia la autoriza, pero en esa casa tenemos que de repente hacer todo lo posible porque en el lugar donde se lleva a cabo la audiencia no hay interrupción de repente de terceros, ¿no? Para una mejor concentración, ¿verdad? Porque definitivamente la realización de una audiencia requiere ¿qué cosa? Requiere concentración, ¿verdad? Requiere que pues las partes tengan poca interferencia, ¿no? Y el conciliador también. La duración de la audiencia única se dice que podrá ser de hasta 30 días calendarios, contados a partir de la primera sesión realizada. ¿Ok? Este plazo hay que tener en cuenta que solo puede ser prorrogado ¿por quién? Por acuerdo de las partes. Sucede que hace poco me sucedió de que por tema de tiempo, por tema de conectividad, muchas veces se prestan, una de las partes no cuenta con internet y pues la otra parte es quien le presta el internet, entonces tiene que de repente esperar una fecha no oportuna para poderse encontrar y poderle compartir internet o cosas así, entonces a veces dicen no, o estoy de viaje por tema de trabajo, entonces te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué tal si lo prorrogamos? No, lo prorrogamos a otra fecha y
bueno, pues se procede a preguntarle a las partes si están de acuerdo, y si las partes dicen que ya, pues no hay problema, ¿no? ¿Cómo se llama? La programación, ¿no? Procede la programación de la próxima sesión. Ahora bien, el artículo 12 nos menciona, prescribe, ¿no?, el procedimiento y plazos para la convocatoria, ¿verdad? Ahora bien, este artículo ha sido modificado, ¿no?, por el artículo 2 de la ley 31.16.5. Esta ley ha sido publicada el 13 de abril de 2021. Justamente es la que también reglamenta la conciliación virtual. ¿Ok? Se dice que recibida la solicitud, el centro de conciliación, ¿qué cosa? Designará hasta el día hábil siguiente al conciliador, ¿verdad? Hasta el día hábil siguiente. O sea, puede designarlo el mismo día, no hay problema, ¿no? Pero tiene hasta el día hábil siguiente. Teniendo el conciliador 3 días hábiles. ¿Para qué? Para poder cursar las invitaciones a las partes. Y pues se pueda invitar, ¿no?, a que concurran a la realización de la audiencia de conciliación. Ahora bien, el conciliador debe confirmar la identidad de las partes a notificar, ¿verdad? Y los domicilios a notificar de acuerdo a lo establecido en el reglamento, ¿verdad? Ya. Ahora, el conciliador realiza, ¿qué cosa? Gestiones para indagar si las partes desean ser notificadas electrónicamente, para así definir el medio de comunicación correspondiente. En caso contrario, la notificación se realiza en el domicilio. ¿Qué pasa? Que sucede que a veces, supongamos, llegan y te piden una audiencia, perdón, una conciliación virtual, ¿no? Entonces, el conciliador en este caso va a tener que realizar gestiones para indagar si las partes desean ser notificadas electrónicamente y participar en una audiencia de conciliación virtual. Porque de repente la parte te dice, no, yo quiero presencial porque de repente no cuento con medios electrónicos o no sé utilizar los aplicativos, no, por muchas razones. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? En esos casos, el conciliador tiene que prever esto para que ellos puedan ir al centro de conciliación y participar de la audiencia en el centro de conciliación de manera presencial. ¿Ok? Y obviamente las notificaciones ya no serían por medios electrónicos, sino de manera presencial, ¿no? En su domicilio. Se dice que entre la recepción de la invitación y la fecha de audiencia no pueden mediar, ¿qué cosa? No menos de 3 días, ¿ok? Y el plazo para la realización de la audiencia no puede superar los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de cursada las invitaciones. Antes eran 7 días, ¿no? No podía superar los 7 días y no podía, en este caso, el tema de las invitaciones, ¿no? El conciliador teniendo 3 días hábiles, dice acá, ¿no? Pero anteriormente era teniendo 2 días hábiles para poder cursar las invitaciones. Se amplió un poquito, ¿por qué? Porque, pues, por el tema de la indagación, ¿no? Digamos que para poder gestionar el conciliador se le otorga un día más para que él pueda gestionar, ¿no? Poderse en contacto con las partes, ¿no? Y de pronto poder tener la confirmación, ¿no? Si desea o no hacerlo por medios electrónicos o si desea hacerlo de manera presencial, ¿no? Las partes en realidad tienen ahorita ese beneficio, ¿no? Porque en realidad el hecho de que la conciliación también pueda ser virtual es un beneficio, ¿no? Es un beneficio porque muchas veces tú puedes trabajar lejos y en esos momentos, pues, para poderte movilizar al lugar donde te están invitando a conciliar, tomaba tiempo, ¿no? Pedir permisos y todo. Entonces, el hecho de que de repente sea virtual, entonces te facilita que de donde tú estés lo puedas hacer, ¿no? Sin ningún tipo de percance. Ahora, de no concurrir una de las partes a la audiencia de conciliación, ¿qué pasa?
en cualquiera de sus modalidades, o sea, virtual o presencial, debe señalar qué cosa el conciliador, una nueva fecha de audiencia, ¿verdad? O sea, tiene, digamos así, tiene la facultad de poder programar una nueva fecha para que en una segunda citación asista, ¿ok? Notificando en el acto a la parte asistente, lógicamente, ¿no? Respetando los plazos señalados en el párrafo anterior, ¿no? En caso de que la audiencia sea presencial, ¿qué va a pasar? Se debe tomar en cuenta qué cosa, el cuadro general de términos de distancia que maneja el Poder Judicial para la determinación de los efectos de notificación. En caso, si la parte invitada a la audiencia de conciliación a realizarse por medios electrónicos u otros de naturaleza similar, no cuenta con los medios tecnológicos, ¿no? Para participar virtualmente, debe asistir presencialmente a la audiencia, ¿no? Que deberá realizarse en el Centro de Conciliación Extrajudicial. De haberse realizado la audiencia por medios electrónicos, las partes o alguna de ellas no cuentan con firma digital, se suspende la audiencia señalando una nueva fecha para la suscripción del acta de conciliación. Ahora, ¿es necesario que tengan las partes firma digital? Se dice que también pueden contar con firma electrónica, ¿no? ¿Hay una diferencia entre la firma electrónica y la firma digital? Sí. No, la firma digital es encriptada y es otorgada por la RENIEC, ¿verdad? La firma electrónica puede ser cualquier símbolo o firma, ¿no? Que de pronto puede servir como firma, ¿no? Por ejemplo, firmas en una hoja, ¿no? La parte firma en una hoja la escanea y la agrega al acta, la pega en el acta. Eso es símbolo, eso puede considerarse como una firma electrónica, ¿no? Pero quien sí tiene que contar con la firma digital, porque es obligatorio, ¿no? Es el conciliador. ¿Okay? El conciliador. ¿Por qué? Tiene un porqué, ¿no? Mira, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. O sea, se concilia, ¿no? Se arriban acuerdos en el acta, el conciliador procede a leer el acta, procede a enviarle a una de las partes, la parte comprueba si es efectivamente, ¿no? Está conforme, procede a colocar su firma electrónica, se lo envía al conciliador, el conciliador verifica si es que no se ha modificado nada del acta, le procede a enviar a la otra parte pone su firma electrónica y se lo envía al conciliador. El conciliador de nuevo verifica, si ve que todo está conforme, el día procede a colocar su firma digital. ¿Qué pasa con la firma digital? Pasa que cuando se coloca la firma digital, ya no se puede hacer ningún tipo de cambio, ¿ok? Y ya, o sea, la firma digital es como que una garantía de que ese documento ya no puede ser modificado. Ok, entonces, supongamos de que una de las partes cuenta con firma digital y la otra parte con firma electrónica. Se le va a ceder siempre a la parte que cuente con la firma electrónica y luego a la otra parte que cuente con la firma digital y luego ya al conciliador, ¿no? Para poder ya finiquitar el procedimiento, ¿no? Entonces, si alguno de ellos no cuenta, de repente, no sé, no supo cómo hacerlo o simplemente no hubo quien le apoyara, de repente el conciliador le explicó quizás, pero no hubo quien le apoyara, quien le ayudara a hacer su firma electrónica y eso. Entonces, el conciliador va a tener que postergar, reprogramar una nueva fecha para la suscripción del acta, ¿ok? El artículo 13 nos habla de la petición, ¿no? Ahora, la petición, o sea, de la conciliación es a través de la solicitud de conciliación, ¿verdad? Esta solicitud puede ser de manera individual o de manera conjunta. Ahora bien, cuando es de manera conjunta, cuando es presentada de forma conjunta, la competencia territorial queda prorrogada, quedando a ambas partes en libertad de asistir en forma conjunta a una conciliación
en un distrito conciliatorio distinto al de sus domicilios. O sea, el tema de la competencia territorial acá queda subrogada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues la ley les da esa facultad, ¿no? Como ambos están de acuerdo, conjuntamente quieren acudir a un centro de conciliación, entonces no necesariamente tiene que ser, ¿no? En alguno de los distritos de ellos, conciliatorios, ¿no? Sino puede ser un distrito distinto, distrito conciliatorio. Cuando las partes domicilian en el extranjero o en distintos distritos conciliatorios, o domiciliando en el mismo distrito conciliatorio, se encuentra impedido de trasladarse al centro de conciliación o no teniendo impedimento alguno para trasladarse al centro de conciliación, desean hacerlo por el medio virtual, ¿qué va a pasar? Estos pueden solicitar al centro de conciliación, ¿no?, que la audiencia de conciliación presencial se realice por medios electrónicos y otros de naturaleza similar. ¿Ok? Entonces, digamos de que es una de las ventajas que pues ahora ya tenemos, ¿no? Entonces no hay excusa para no presentarse, ¿no?, en una audiencia de conciliación. El centro de conciliación, cuando sucede una de estas situaciones que les he mencionado, el centro de conciliación admite el pedido, ¿no? Y de ser el caso, reprograma la fecha de audiencia para dicho efecto, ¿no? Ahora, el centro de conciliación que realiza conciliaciones extrajudiciales por medios electrónicos u otros de naturaleza similar, tiene que establecer obligatoriamente su mesa de parte virtual, ¿no?, o un correo electrónico exclusivo que cumple esa función, ¿ok? La cual va a publicar en su página web y en sus redes sociales y demás medios de publicidad que realiza por internet y que realiza para darse a conocer al público usuario, ¿no? Estos canales tienen que ser accesibles, tienen que ser públicos, ¿no?, para que los usuarios pues puedan acceder a ellos con facilidad. Obviamente, la DCMA, que es la Dirección de Conciliación de Medios Alternativos, tiene que tomar conocimiento, ¿no?, de ello. Tiene que el Centro de Conciliación informarle, ¿no?, la dirección electrónica de dicha mesa de partes, así como cualquier cambio que realice de la misma, a fin de que dicha información se mantenga actualizada en la Dirección de Conciliación de Medios Alternativos, ¿verdad? La concurrencia la encontramos establecida en el artículo 14 de la Ley de Conciliación. Nos dice que la concurrencia puede ser personal o a través de un representante legal, ¿verdad? Ahora bien, con el nuevo reglamento ha habido un párrafo que ha sido, ¿cómo se llama?, adicionado, ¿no? Lo vamos a ver. Por ejemplo, en cuanto a la concurrencia, se dice, en caso de personas domiciliadas en el extranjero o en distintos distritos conciliatorios, o domiciliando de repente en el mismo distrito conciliatorio, se encuentren impedidas de trasladarse, ¿no?, al centro, se admitirá, ¿qué cosa? Excepcionalmente su apersonamiento a la audiencia conciliatoria a través de un apoderado. Ahora, esto, ¿no?, este poder tiene que estar inscrito en registros públicos, ¿no?, tiene que estar extendido mediante escritura pública, siempre y cuando pues haya sido otorgado con anterioridad, y a su vez también tiene que constar, en este caso, la facultad, ¿no?, del apoderado para conciliar, para realizar, ¿cómo se llama?, participar en procedimientos conciliatorios. Incluso tiene que especificarse la materia, ¿no? Pero ahora, si es otorgado este poder con posterioridad, o sea, a producto de la invitación a conciliar, no es necesario, no es obligatorio que esté inscrito en registros públicos, pero sí que no cuente con escritura pública, o sea, un poder otorgado por escritura pública, ¿no? Para los casos señalados anteriormente, ya cuando se trata de materias como alimentos, régimen de visitas, tenencia o desalojamiento, solamente esas cuatro, son específicas en la ley, ¿ok? Las partes pueden otorgar, ¿qué cosa? Poder ante el secretario del centro de conciliación, ¿ok?
¿quién va a expedir qué cosa? Un acta de acuerdo al señalado en el reglamento, o sea, un acta de poder. ¿Entiendes? Entonces, ese párrafo ha sido adicionado, ¿no? Digamos que en estos 4 casos sí se puede otorgar, ¿no? Se puede otorgar poder ante el secretario del centro de conciliación. Para eso tiene que tener un libro de poder, pues, ¿no? A ver, se dice que el poder podrá ser extendido mediante escritura pública y con facultades expresamente otorgadas para conciliar, ¿verdad? No requerirá inscripción registral en caso de haber sido otorgado con posterioridad a la invitación a conciliar. En caso de que las facultades hayan sido otorgadas con anterioridad a la invitación, el poder deberá además contar con facultades para que el apoderado pueda ser invitado a un proceso conciliatorio. En caso de que una de las partes esté conformada por 5 o más personas, podrán ser representadas por un apoderado en común. Es responsabilidad del centro de conciliación, ¿qué cosa? Verificar la autenticidad de los documentos presentados por las partes, ¿ok? Excepcionalmente se puede realizar la audiencia en el lugar donde se encuentre la parte impedida, siempre y cuando ésta pueda manifestar su voluntad en forma indubitable. El artículo 15 prescribe las formas de conclusión del procedimiento conciliatorio. Nos prescribe justamente 4, ¿no? Menciona 4 formas de conclusión. Puede ser por acuerdo total de las partes, puede ser por acuerdo parcial de las partes, puede ser por falta de acuerdo entre las partes, por inasistencia de una de las partes a 2 sesiones o inasistencia de ambas partes a una sesión. Y también por una decisión debidamente motivada. En caso de decisión debidamente motivada es cuando se infringe algún principio de conciliación, o cuando de repente una de las partes no quiere firmar, o sucede que a veces se retiran, ¿no? Como se retiran de la audiencia y nomás se les vio. Entonces se procede a levantar pues, un acta por decisión debidamente motivada. Ahora, la formulación de reconvención del proceso judicial se admitirá siempre y cuando, ¿no? Si la parte que la propone no produce la conclusión del procedimiento conciliatorio. O sea, si no fue por su culpa que el procedimiento conciliatorio no se llevó a cabo, pues, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Vas a pedir reconvención y encima fue por tu causa que el procedimiento conciliatorio se cayó y no se pudo llevar a cabo. Entonces, en esos casos, no se va a admitir la formulación de la reconvención. ¿Okay? La inasistencia de la parte invitada a la audiencia de conciliación produce en el proceso judicial ¿qué cosa? Que se instaure la presunción legal relativa de verdad sobre los hechos expuestos en el acta y producidos en la demanda. ¿Ok? La misma presunción se aplicará a favor de ¿quién? Del invitado que asista y exponga los hechos que determinen sus pretensiones para una probable reconvención. En el supuesto que el solicitante no asista, ¿no? O sea, en realidad el beneficio es para los dos, ¿no? Si en caso uno no asiste, no es porque solicitaste y tú fuiste el invitado, ya no tiene ningún beneficio. En realidad, la ley le otorga beneficio a ambas partes, ¿no? Si en caso cumple. Ahora, en tales casos el juez impondrá en el proceso una multa, ¿ok? Está facultado de imponer una multa. Esta multa no puede ser menor de 2 ni mayor de 10 URPs, ¿no? A la parte que no haya asistido a la audiencia. Pero básicamente esto pues tiene que pedirlo el abogado. Puede ser de parte como puede ser también de oficio. El acta de conciliación. El acta de conciliación. Sabemos que el acta de conciliación es un documento. Es un documento que expresa, ¿qué cosa? La manifestación de voluntad de las partes que participan en una conciliación extrajudicial. Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades, ¿verdad? De los parámetros legales. De conformidad con el artículo 16 de la ley, el acta de conciliación es el documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación.
puede contener el acuerdo conciliatorio, sea este total o parcial, ¿no? Si el acuerdo conciliatorio es parcial, ¿qué va a pasar? Deberán quedar claramente delimitados y descritos en el acta los puntos respecto de los cuales no se hubiera llegado a solución alguna, ¿no? Quedándole la posibilidad a la parte poder pedir tutela jurisdiccional en base a los puntos en los cuales pues no ha sido fructífero ningún acuerdo. Ahora bien, el acta de conciliación debe contener los siguientes requisitos para su validez, ¿verdad? Dentro de esos requisitos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la denominación, número de resolución de autorización, dirección, correo electrónico, teléfono fijo, celular, cualquier otro medio de comunicación, electrónico, centro de conciliación. Número correlativo del acta de conciliación, expediente y del expediente. Asimismo, indica si la audiencia se realiza de manera presencial a través de medios electrónicos similares. Tiene que contar con el lugar, fecha, hora en la que se suscribe, nombre, número de documentos oficial de identidad, domicilio y correo electrónico de las partes, ¿no? O sus representantes, y de ser el caso del testigo ruego. Nombre y número del documento oficial de identidad del conciliador, número de registro, y de ser el caso, registro de especialidad del conciliador, y obviamente los hechos expuestos en la solicitud de conciliación, ¿no? Y en su caso, los hechos expuestos por el invitado como sustento de su probable reconvención, así como la descripción de las controversias correspondientes a ambos casos. Para esos efectos se podrá adjuntar la solicitud de conciliación, ¿no? La que formará parte integrante del acta de conciliación, en el modo que establezca el reglamento, pero tiene que especificarse, ¿no? Se adjunta, ¿no?, la solicitud, ¿no?, como parte integrante de la presente acta de conciliación. El acuerdo conciliatorio, ya sea total o parcial o cualquier tipo de, ¿no?, consignándose de manera clara, precisa los derechos, deberes y obligaciones ciertas, expresas y exigibles acordadas por las partes. Esto con la finalidad de que pueda ser ejecutable el acta, ¿no?, o en su caso la falta de acuerdo, la inasistencia de una o más partes a la audiencia o la decisión debidamente motivada de la conclusión del procedimiento por parte del conciliador. O sea, lo que lleva a finalizar el procedimiento tiene que constar ahí, ¿no? Tiene que constar ahí. La firma manuscrita o digital del conciliador, de las partes intervinientes o de sus representantes legales, de ser el caso. La huella dactilar del conciliador, de las partes intervinientes, sus representantes legales, de ser el caso, el nombre, registro de colegiatura, firma manuscrita y huella dactilar de ser audiencia presencial, y firma digital de ser la audiencia por medios electrónicos u otros de naturaleza similar, del abogado del centro de conciliación. ¿Quién verificará qué cosa? La legalidad de los acuerdos adoptados, tratándose del acta de conciliación con acuerdo, sea este total o parcial. Como ustedes podrán notar, acá he subrayado no he subrayado, sino he resaltado la letra con color rojo, ¿verdad? Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues los puntos, ya, los puntos que ustedes ven con color rojo, justamente tienen que sí o sí estar en un acta de conciliación. Si no, esta pues va a devenir en nula, ¿no? Va a poder ser pasible de nulidad, ¿no? La omisión, por ejemplo, en el acta de conciliación de alguno de los requisitos establecidos en los incisos C, D, E, G, H e I, los rojitos que puse, ¿no? El presente artículo dará lugar a la nulidad documental del acta de conciliación, ¿no? Que en tal caso no es considerada a título ejecutivo, ¿no?, ni posibilita la interposición de la demanda, obviamente. Ahora bien, si en caso se omite alguno de estos requisitos, ¿qué va a pasar? En tal supuesto, la parte afectada debe proceder conforme a lo establecido en el artículo 16A, ¿ok? ¿Y qué nos dice el 16A? Nos dice, en los casos que se haya omitido algunos de los requisitos establecidos en los literales C, D, E, G, H e I del artículo 16 de la Ley del Centro de Conciliación, de oficio o de parte, ¿no?, deberá convocar a las partes para informarles. El Centro de Conciliación de oficio o de parte deberá convocar a las partes para informarles ¿qué cosa? El defecto de forma que contiene el acta.
¿no? Y es pedir, ¿qué cosa? Una nueva que sustituya a la anterior con las formalidades de ley. Pero ahora bien, supongamos de que citamos a las partes para rectificación del acta y una de las partes no llega. No. En estos casos, el centro de conciliación tendrá que expedir una nueva acta por falta de acuerdo. No se puede expedir por inasistencia de la parte que no llega, porque se supone de que inicialmente llegaron, ¿no? Inicialmente llegaron, y por una omisión del conciliador y del abogado de la legalidad, porque se supone que él también revisa, están ahorita en esta situación, ¿no? Citándolos de nuevo para rectificarla. Entonces, si el centro de conciliación emitiera un acta por inasistencia, estaríamos perjudicando a la parte que sí asistió antes y no sería justo. No sería tampoco legal, ¿no? Entonces, el centro de conciliación tiene que emitir, ¿no?, un nuevo acta por falta de acuerdo. En caso de conclusión del procedimiento conciliatorio sin acuerdo, si dicha acta hubiese sido presentada en proceso judicial o no se haya cuestionado la nulidad, ¿no?, formal en la primera oportunidad que se tiene para hacerlo, ya sea el juez o ya sea el abogado de la otra parte, se produce la convalidación tácita de la misma. Pero eso es en el procedimiento conciliatorio sin acuerdo, ¿no? De haberse producido cuestionamiento por la parte contraria o haber sido advertida por el juez, al calificar la demanda, ¿no?, ¿qué dará lugar a eso? Dará lugar a su devolución, otorgándosele 15 días para que se proceda a la subsanación. El acto jurídico contenido en el acta de conciliación solo podrá ser declarado nulo en vía de acción por sentencia emitida en proceso judicial. ¿Ok? El artículo 16b menciona sobre la copia certificada del acta de conciliación. Es obligación del centro de conciliación, ¿no?, al concluir el procedimiento conciliatorio, entregar una copia certificada del acta de conciliación, ¿no?, debidamente certificada, ¿verdad? Ya si posteriormente las partes lo pierden o simplemente se deteriora en sus manos, ¿no?, o necesitan otra copia, ya lo pueden solicitar, ¿no?, mediante una solicitud al centro de conciliación, y el centro de conciliación les expide otra copia. Pero, concluido el procedimiento, es obligación del centro otorgar una copia certificada del acta de conciliación. En caso de que la copia certificada del acta de conciliación requiera ser apostillada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la deberá certificar, ¿ya?, previa constatación, básicamente, ¿no? El ministerio va a solicitar al centro de conciliación privado o gratuito para que emita, pues, puede ser de repente una copia, ¿no?, certificada, lo envíe al Ministerio de Justicia, ¿no?, y pueda, pues, proceder a la validación. Derecho a obligaciones ciertas y expresas. No, perdón. El acta de conciliación tiene que contener derechos u obligaciones ciertos, expresos y exigibles, como les mencioné, ¿no? Ciertos, ¿no? O sea, deben ser concordantes con la equidad, con la realidad, ¿no? Y son de carácter indubitable, ¿no?, estando perfectamente descritas en el acta de conciliación. Expresos es cuando constan por escrito en dicha acta. Y son exigibles cuando las partes señalan el momento a partir del cual cada una de ellas puede solicitarle a la otra el cumplimiento de lo acordado, básicamente, ¿no? Deberá señalarse también, dice, con claridad el lugar y modo en que se cumplirá lo acordado. Estos requisitos son de cumplimiento obligatorio, ¿no? O sea, son exigibles. ¿Por qué? Porque si no, el acta no va a poder ser ejecutada, ¿ok?
Si no cuenta con ese requisito, no va a poder ser ejecutada. La verificación de la legalidad lo tiene a cargo ¿quién? El abogado de la legalidad, ¿no? La prescripción, ¿no? Los plazos de prescripción establecidos en la normatividad vigente se suspenderán a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación, ¿verdad? Y como dice, nos vamos despidiendo con una frase de Hernán Hayes que nos menciona que la mente es superior, ¿no? Por lo cual debería servir no a la guerra y a la destrucción, sino a la paz y a la reconciliación. Es por eso que yo les invito, les felicito también por estar el día de hoy conectados. Un tema muy, muy bonito y a la vez también muy importante dentro del derecho, ¿no? Que es justamente este mecanismo alternativo de solución de conflictos como es la conciliación. En realidad he tratado de ser lo más breve posible, es bastante amplio, pero he tratado de ser lo más breve posible en el tema del procedimiento conciliatorio. Les agradezco por su atención, le agradezco a CEFOCAT también por la invitación y estoy atenta y llana a de repente poder responder a sus preguntas, si hubiese. Gracias. Walter. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la ponencia del día de hoy. Invitamos a los participantes a hacer las preguntas respectivas. Ya tenemos acá la mano levantada de Walter. Adelante, Walter. Bien, buenas noches, doctora. Y bueno, desde ya, primeramente, felicitarla y agradecerle porque la ponencia está bastante interesante. Tengo una pregunta, doctora, una consulta. Ahora, si la parte que invita a la conciliación, pero no asiste, la parte que invita no asiste a la conciliación, necesariamente ahí se va a levantarse un acta donde dice que una de las partes no asisten, pero este acta en el Poder Judicial, ¿qué validez tiene cuando la parte que invitó no asistió y entabla una demanda en el Poder Judicial, doctorita? Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. A ver, vamos a centrarnos acá. Ya. A ver. Ya. Vamos a ver para hacerlo de una manera más retito, ya. Creo que estaba por acá. Acá está. Ya. A ver, vamos por partes. Me preguntaba usted qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si la parte invitada no asiste, verdad? ¿Así era? Ya, si la parte, a ver, si, miren, se invita a un procedimiento, se invita a una audiencia de conciliación, ¿ok? Digamos que se tiene la oportunidad, se tiene dos oportunidades para poder asistir. Si en la primera no asistes, tienes una segunda oportunidad. En la primera, supongamos, asiste la parte invitada, perdón, no asiste la parte invitada, asiste la parte solicitante. En ese momento se procede a levantar una constancia de asistencia de la parte que asistió y se procede en el acto a programar nueva fecha y notificarle en el acto a la parte asistente, ¿ok? Procediendo a notificársele a la parte que no asistió, ya de manera formal. Ahora, si en una segunda vez no concurre, ya bueno, en esta parte sí ya tendría, ¿qué cosa? En esta parte sí tendría que levantarse un acta por inasistencia de la parte invitada, ¿verdad? Por eso dice, una forma de conclusión del procedimiento conciliatorio es inasistencia de ambas partes a una sesión, o sea, puede ser que ambas partes no asistan a una sesión, automáticamente se levanta, se concluye el procedimiento y se levanta un acta por inasistencia de ambas partes a una sesión. Pero si en una primera citación, una segunda citación, no asiste, ya sea la parte invitada o la parte solicitante, se procede a levantar una inasistencia, ¿no?, de una de las partes a dos sesiones. Ese también es un modo de conclusión del procedimiento conciliatorio.
Ahora, ¿cuáles serían los efectos, ¿no? Las consecuencias? Que pues la parte, ¿no? Que no, o sea, culpable, por así decirlo, ¿no? O responsable de que el procedimiento conciliatorio concluyera, ya sea por no asistir, ¿no? Por no asistir o de repente por incurrir en un modo de conclusión del procedimiento conciliatorio de forma debidamente motivada, entonces en estos casos no va a poder formular reconvención, ¿no? No va a poder formular reconvención. Y a su vez también, ¿no? Se produce, ¿no? En el proceso judicial la instauración de la presunción legal relativa de los hechos que aduce la parte que se asistió, ¿no? A su vez también el abogado, ¿no? de una de las partes puede solicitar que se le imponga una multa. Esta multa no puede exceder, no puede ser menor de 2 ni mayor de 10 URPs. ¿Ok? Esto lo puede pedir el abogado, también lo puede imponer el juez de parte, ¿no? Bueno, espero haber respondido, caballero. Muy bien, doctora, y gracias por la respuesta. Continuamos con Edwin. Adelante. Edwin, en todo caso con Javier. Ahí está Edwin. Adelante. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Felicitarle Edwin. por que nos brinda este aprendizaje. Mi pregunta es lo siguiente. En tema de alimentos, hay una acta de conciliación Ya. y dentro de eso el padre no cumple la conciliación que se han dictado por un periodo de 2 años. Pero desde luego el padre opta llevarse el niño y ya no está con la madre más de 1 año. ¿Y cuál sería la vía para la madre para que pueda ejecutar esos acuerdos que ellos entonces en el acta de conciliación tuvieron monto a pagar? Claro. ¿Y cuál sería también si acudiera la madre a hacer esa ejecución, la defensa o el trámite o a la contestación del padre? Por favor, eso sería mi consulta. Muchísimas gracias. Ya, Edwin, gracias a ti. A ver, lo que puedo entender es cuál es la vía, ¿no? Para poder ejecutar un acta de conciliación, ¿verdad? En este caso, el caso que tú mencionaste, que es el de alimentos, sería la vía de ejecución, pues, ¿no? La vía de ejecución se recurre justamente cuando existe un acta de conciliación, hay acuerdos pactados y son incumplidos. Entonces se recurre a esta vía para pedir su ejecución del acta, ¿no? Gracias, Edwin. Muy Paula. bien, doctora. Ah, perdón, con Javier Orlando, doctora. En Ah, ya. orden de... Sí. Javier Orlando, adelante. Doctora, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, Javier, te escucho. Muy agradecida, doctora, por la excelente ponencia y a la Escuela de Capacitación también por estos temas muy interesantes. Les saludo desde la ciudad de Iquitos y mi pregunta es la siguiente, ¿no? Yo tengo un tío en la ciudad de Lima, ¿no? Que tiene un terreno que ha sido adquirido por sucesión intestada por parte de su padre, ¿no? Que sería su abuelo, ¿no? Y de esa manera, una vez adquirido esa propiedad, no sé qué acuerdo hubo con la empresa Enel, que haya puesto una torre de alta tensión en su terreno, ¿no? Por el Naranjal. Sin embargo, mi tío, así como usted explayó un ejemplo análogo del pozo, ¿no? En el cual la parte afectada trata de hacer prevalecer su mejor derecho de propiedad. Y de manera análoga, mi tío también quiere hacer prevalecer su derecho de propiedad porque el torre de alta tensión de la empresa Enel colocó dicho poste, dicho torre en su propiedad, ¿no? Y mi tío, para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Para que se presenten los representantes de la empresa en él, ha cercado la torre, todo tipo de acceso para que los encargados de hacer el mantenimiento de la torre no puedan ingresar, ¿no? Y se apersonen con mi tío, que sería el propietario. En este caso, doctora, si bien es cierto, no sé si seguirá siendo igual o no, para recurrir a la vía judicial, primero se tiene que agotar la vía
de conciliación. ¿Es factible Ya. que mi tío podría solicitar una conciliación a Enel? Si bien es cierto, en Enel hay 3 propietarios, ¿no? El dueño de la energía eléctrica, el dueño del poste y el dueño de los cables. Son 3 personas jurídicas, ¿no? Que serían los dueños de cada parte de la torre de alta tensión. ¿Sería factible poder hacer una conciliación o sería la vía arbitral en este caso, doctor? Si tú me dices que él lo quiere ver como mejor derecho de propiedad, le han recomendado que lo vea como mejor derecho de propiedad, no es conciliable, mi estimado. Por lo que se necesita una resolución declaratoria de derechos. O sea, necesita que el juez declare tu derecho. O sea, te diga, sí, tú eres propietario, no, por lo tanto, te corresponde, ¿no? Entonces, si es como le han aconsejado o lo han ¿cómo se llama?, asesorado respecto al proceso de mejor derecho de propiedad, eso sí no es conciliable, no es materia conciliable. No, si hubiese sido de que él es el propietario y dentro de su propiedad han colocado, ¿no?, el poste de alta tensión, quizás sin su consentimiento, entonces podría proceder de repente una reivindicación, ¿no? Pero en el caso que tú me dices, que le ha aconsejado, bueno, en este caso me dices de que hay otro propietario, que es el del poste, ¿no? Son 3 Así me propietarios, dijiste, ¿no? Y el del dueño de área los donde está el cables, poste. el dueño de la energía y el dueño del poste, ¿no? Son Claro, 3 personas en este jurídicas caso, distintas. me parece que tendría que irse a la vía judicial, mi estimado. A efectos de poder, un tercero, como es el juez, podría declararle un derecho, ¿no? Un derecho. Así es, mi estimado. Muy bien, Una doctora, segunda muchas pregunta, gracias. doctora, disculpe. La última pregunta. En materia de alimentos, ¿es posible solicitar una acta de conciliación, una audiencia de conciliación? Se te apagó tu micrófono, Javier. Se le está solicitando acceso al audio, Javier. Hola. Se le Bien, cerró doctora. su audio, ¿verdad? Sí, en todo caso Algo habrá pasado. continuemos. Sí, algo habrá Sí, pasado. doctora, ¿me escucha? Doctora. Ahí está. Sí, sí, dígame, Sí, Javier. una última pregunta, por favor. En materia de, la solicitante está en estado de gestación, ¿no? Y Ya. quiere solicitar alimentos desde la concepción, ¿no? En estado de gestación, a la persona que es el presunto padre, ¿no? ¿Es posible realizar una audiencia de conciliación en esta materia? Sí, en tema de gastos de embarazo, me dice, en gastos de embarazo sería. De alimentos Sí, sería embarazo. una vez Sí. que, claro, de gastos de embarazo sí. Siempre y cuando, claro, está en este caso, el invitado, ¿no? Acceda, pues, ¿no? Pero sí se han dado casos en que los invitan a conciliar. Por ejemplo, En este caso, el señor es hace, un médico cirujano que trabaja en la ciudad de Lima y la solicitante está acá en la ciudad de Iquitos, ¿no? ¿Es posible allá. realizar una notificación electrónica teniendo en Claro, cuenta que este señor, sí, ¿no? sí, en Iquitos hay un centro de conciliación gratuito del Ministerio de Justicia. Puede Ujú. Sí, acercarse, hay. ellos están, sí, sí es posible, claro. Ok. Gracias, doctora. Gracias a ti. Muy bien, doctora, continuando con las preguntas, seguimos con Alex Portilla. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches, doctora. Mucho gusto. Saludos desde Moquegua. Desde Moquegua, saludos. La siguiente pregunta es, un conciliador extrajudicial que tiene su local, todo, a la vez, a la par, puede ejercer el litigio en el supuesto caso de que sea abogado, puede litigar, puede asesorar independientemente. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Alex. Mire, en esos casos, siempre y cuando a las partes que representes, patrocines, no sean las partes intervenientes dentro del procedimiento conciliatorio, pues, ¿no? Porque tú no puedes ser juez y parte, ¿no? O sea, no puedes parcializarte, ¿no? Entonces, imagínate que tú estés como conciliador, ¿no? Llevando a cabo la conciliación y después te digan, para que me patrocines.
o sea, a la larga terminas parcializándote, ¿no? Saliendo a favor de uno, porque definitivamente vas a tener que defender, ¿no? La verdad y en este caso el derecho el cual pues expone tu patrocinada, ¿no? O tu patrocinado. Entonces, por eso es de que, aparte que no es ético, ¿no? Tampoco está permitido, ¿no? Por eso incluso el reglamento prohíbe de que donde funcionan los centros de conciliación, funcionen los centros de estudios jurídicos, ¿no? Justamente para evitar eso, ¿no? Bueno, espero haber respondido. Y doctora, tenemos la última pregunta de Paula. Adelante, Paula. Sí, doctora, buenas noches, muy buena ponencia. Le quería preguntar, ¿la conciliación siempre es necesaria siempre antes de iniciarse un proceso judicial? Y otra pregunta vendría a ser si este régimen de visitas, mediante qué proceso se llevaría o solamente es necesario una conciliación entre las partes y ya. Esa es mi pregunta. Gracias, Paula. Mire, en cuanto si necesariamente tienes que conciliar, la ley especifica que hay materias conciliables que son obligatorias, ¿ok? Que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento. Y hay materias conciliables que son, digámoslo, de manera voluntaria, ¿no? O sea, si tú quieres concilias, si tú no. Incluso el juez no te obliga, ¿no? Si presentas el acta de conciliación bien y si no, también. Pero sucede de que cuando entra ya la vigencia de la obligatoriedad de la ley de conciliación dentro de los distritos judiciales, ¿no? Dentro de los distritos conciliatorios, los jueces mayormente, en su mayoría de casos, ¿no? Son bastante explícitos en eso, ¿no? Son bastante exigentes. Pero hay definitivamente materias que no son conciliables. ¿Por qué? Porque no versan sobre derechos que están disponibles, que sean disponibles por las partes. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, de mejor derecho de propiedad, ¿no? El caso que nos mencionó el amigo, ¿no? Un caso de mejor derecho de propiedad. Ahí lo que necesitas es una resolución declarativa de derechos que sea otorgado por el juez, por el órgano jurisdiccional. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no procedería a la conciliación. Entonces, hay casos que sí, recordemos algo, si son derechos disponibles por las partes, entonces sí pueden ser conciliables. Y no todas las materias son obligatorias, hay materias que son facultativas. ¿Ya? Y la otra preguntita se me fue. ¿Cuál era? Creo que respondí las dos, ¿no? Creo que respondí las dos. Pero la otra pregunta era acerca del régimen de visitas, mediante qué proceso se llevaría o si solamente es necesaria una conciliación entre las partes. Esa era mi pregunta. Ya. Dependiendo, mira, hay veces en que no se ponen de acuerdo, ¿no? Hay veces que no se ponen de acuerdo y tú invitas a conciliar por régimen de visitas y simplemente no prosperan en un acuerdo y termina el procedimiento conciliatorio por falta de acuerdos, por un acta de falta de acuerdos, ¿no? En ese caso ya procedes, ¿qué cosa? A demandar, ¿no? Porque agotas en la vía extrajudicial, entonces procedes a demandar en la vía judicial, ¿no? Pero en su mayoría de veces, como son materias de disposición de las partes, en su mayoría de veces sí tiene llega a buen puerto, ¿no? O sea, sí logran con las partes ponerse de acuerdo en cuanto al régimen, ¿no? Porque en su mayoría de casos, no te digo todos, pero en su mayoría de casos, cuando van por el régimen de visitas, y es porque ya previo a ello muchas veces ya lo han conversado, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tú estás pasando a tal hora por mi hijo, pero a esa hora yo estoy trabajando, no hay quien lo cambie para entregártelo, cosas así. ¿Sabes qué? Mira, ¿qué tal si mejor acordamos y conversamos bien cómo lo vamos a hacer, ¿no? En su mayoría de casos, pero hay casos en los que no, pues, hay casos en los que y ya pues uno de los progenitores quizá, ¿no? De manera un poco abusiva o arbitraria, quiere, a veces sucede, ¿no? No todos, claro, pero a veces quiere pues estar ahí, detrás del hijo con la finalidad de muchas veces molestar a la mamá o molestar al papá, a veces la mamá, ¿no? Entonces, en esos casos, ¿no?
cuando el fin es perturbar más bien la tranquilidad, muchas veces es la parte interesada quien invita a conciliar, ¿no? Y a veces se prospera, a veces no, ¿no? Y bueno, pues cuando sucede esto, igual se tiene como conclusión de procedimiento un acta dentro de las formas que les había mencionado, dentro de los tipos de conclusión que les había mencionado, y ya bueno, queda expedita la parte judicial para poder hacer efectiva tu tutela jurisdiccional, ¿no? O de lo contrario, se incumple, ¿no? Se llega a un acuerdo, pero en el transcurrir del tiempo se incumple ese acuerdo. Entonces también te queda, ¿no? Te queda la vía de ejecución para ejecutar el acta y pedir el cumplimiento de los acuerdos. Gracias. Muy bien, doctora, esas han sido las preguntas de nuestros participantes el día de hoy. Agradecemos la disertación del día de hoy, doctora, muchas gracias. Esperamos contar con la misma en un próximo evento, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Le envío el material, ¿ya? Le envío el material. Sí, claro, doctora. Nosotros estaremos esperando el material para subirlo al aula virtual. Y recuerden, estimados participantes, que el material va a ser subido al aula virtual y solo tendrán acceso las personas inscritas a este curso. Por lo cual voy a dejar en estos momentos en el chat el enlace. A ver, vamos a ponerlo ahorita para todos. El enlace que los va a redirigir al asesor de venta, quien nos va a poder inscribir. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Esperamos que todos tengan una excelente semana y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias, doctora.